just nothing. ¿Qué es la ciencia? Desde los griegos, que empezaron a rechazar la mitología, hasta hoy, que tenemos cada vez más afán de conocer el lugar en el que habitamos, el ser humano siempre ha querido comprender el mundo que le rodea. Y para entender todos estos hechos está la ciencia. Pero entonces, ¿qué es la ciencia? La palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento o saber de múltiples campos. Dentro de ella podemos distinguir dos grandes grupos: las ciencias formales, que incluyen la lógica y las matemáticas, y las ciencias empíricas, que son las ciencias sociales, que incluyen la historia, economía, antropología, y las ciencias naturales. Aquí tenemos la física, química, biología, botánica, etc. Ahora bien, pero entonces, ¿qué tienen que ver, por ejemplo, la física y la economía, si acabamos de decir que las dos son ciencias? La respuesta es muy simple. El método empleado para estudiarlas es el método científico. ¿Y qué es el método científico? Aunque existen distintas variantes dentro de él, vamos a mostrarlo con un ejemplo. Pongamos que nos preguntamos si la Tierra es redonda o plana. Planteamos entonces la siguiente hipótesis. Si navegamos en línea recta por el océano, suponiendo que la Tierra es una esfera, cuando pase un determinado tiempo volveremos a pasar por el mismo punto. A continuación realizamos el experimento. Nos montamos en un barco y navegamos siempre en la misma dirección. Un día nos damos cuenta de que hemos pasado por el mismo lugar del que partimos. Como en este caso sí que se cumplieron nuestras predicciones, llegamos a la conclusión de que la hipótesis era cierta y de que la Tierra es redonda, dando por finalizado el método. Pero pongamos, por ejemplo, que más tarde viene otro científico y que tras realizar una serie de experimentos llega a la conclusión de que la Tierra está algo achatada por los polos y que nuestras conclusiones no eran del todo correctas. Esto nos lleva a decir que la ciencia no es una verdad incuestionable, sino una forma determinada de explicar la realidad. Es muy importante saber que la ciencia es susceptible a ser refutada por cualquier persona, en cualquier parte del mundo. De esta manera, si unas conclusiones de un experimento no se consiguen falsar, a la hipótesis planteada se le llama ley. Por lo tanto, vemos como la experimentación, tanto por observaciones directas, estadísticas o mediciones con instrumentos, es el elemento clave que caracteriza a la ciencia. Entonces, si recopilamos todas las conclusiones obtenidas por todos los experimentos que se han hecho a lo largo del tiempo, obtenemos unas reglas universales que nos permiten predecir cómo actuará algo de antemano, con lo que podremos avanzar para seguir conociendo nuestro apasionante universo.
Si bien existen avances significativos de alfabetización en México, una de las tareas a las que se deben enfocar diferentes esfuerzos en el país es incrementar la llamada alfabetización científica. De acuerdo con María Teresa Guerra Ramos, investigadora del CINVESTAB, Unidad Monterrey, el acceso a los saberes científicos debe tratarse como un derecho que tienen las nuevas generaciones, al ser parte de una herencia cultural generada durante siglos. Mira, en este tema de la alfabetización científica se ha discutido también que es importante que los niños y jóvenes aprendan ciencias también, no solo para que puedan tomar decisiones vocacionales y convertirse en científicos, porque pues sabemos ya de antemano por datos que pues de las por 100% estudiantes, pues un porcentaje muy pequeño van a proseguir carreras científicas. O sea, no aspiramos a que el 100% de los estudiantes se conviertan en científicos, pero sí es importante que los estudiantes entonces aprendan ciencias en la educación básica como parte de esa cultura general, de esa formación integral, y sea la ciencia algo que no sea ajeno para ellos, que lo puedan incorporar en sus marcos de explicación y todo eso, y que se les quede como esa herencia cultural, independientemente de que vayan a tener estudios posteriores en ciencias o no. Es por ello que considera conveniente involucrar a la población general con la ciencia desde las escuelas y fuera de ellas. Sin embargo, reconoce que existen muchos aspectos que mejorar a nivel curricular a fin de facilitar la comprensión e incentivar el interés de los temas científicos por parte de los estudiantes. Claves de la evolución humana, página 156, los primeros primates australopitecos. Resumen del tema. Desde que Raymond Dart definió el primer australopiteco en 1925, como australopitecos africanos se ha recuperado numerosos fósiles de estos primeros homínidos que han sido incluidos dentro de este género hasta 1995. Fueron especialmente pródigos los yacimientos de Sudáfrica, donde se han rescatado fósiles de africanos principalmente, y el este de África, donde se definió una especie de australopithecus más antigua, y hoy muy bien conocida, a Afarensis. Gracias a estas dos especies, la caracterización de esta línea de homínidos primitiva es muy precisa. Se trata de especies de pequeño tamaño corporal, con una capacidad craneal ligeramente superior a la de los chimpancés bípedos. Los rasgos de adaptación al bipedismo de la tibia, de la Phanamensis hallada en Canapoy, retrasaría medio millón de años el desarrollo de una locomoción bípeda, pero que conservan algunos rasgos primitivos de sus extremidades, como las proporciones entre sus miembros y los falanges más o menos curvas. Desde 1995 se han rescatado fósiles de cronología aún más antigua y que se han ido asignando a nuevas especies, a Anamensis, de los yacimientos keniatas de Alia Bay y Canapoy, con una edad alrededor de 4 millones de años. Barelgalsali, el primer homínido recuperado al oeste de África, y más reciente, el Gari, un homínido africano que parece constituir la primera evidencia de utilización de instrumentos para descarnar y acceder a la médula ósea como una nueva fuente de alimento. El primer homínido conocido, Ardipithecus ramidos, como descendiente de ramidos, y puede ser el antecesor de la siguiente especie, Afarensis, de una especie aún no conocida, que diera lugar a africanos y al primer Homo
y al primer Homo. Desarrollo del tema. Introducción. Se conoce como Australopithecus el conjunto de homínidos fósiles que antedatan a sus contemporáneos de los primeros representantes del género Homo. Se caracterizan por tener un cerebro pequeño, dientes postcaninos grandes y ser bípedos, aunque con rasgos primitivos en su esqueleto postcraneal. Dentro de esta agrupación no se incluye al primer homínido conocido, Ardipithecus ramidus, ni tampoco, siguiendo la opinión más generalizada, a los parántropos o Australopithecus robustos. De este modo, el género Australopithecus cuenta en la actualidad con 5 especies conocidas: A. anamensis, A. afarensis, A. Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus regalsali y Australopithecus africanos y Australopithecus gari, que abarcan un rango cronológico desde hace 4.2 millones de años hasta hace unos 2 millones de años. Este grupo de Australopithecus gráciles contaba hasta muy recientemente solo con 2 especies, el afarensis y el A. africanus. Pero desde el año 1995 se han encontrado nuevos fósiles de homínidos antiguos que se han incluido en este género, así como el de afarensis y africanus. Hay muchos restos y son especies muy bien conocidas. Las nuevas especies definidas y cuentan aún con pocos restos dentro de su hipodigma. En estos casos es difícil asegurar si las asociaciones entre restos craneales y postcraneales pertenecen a la misma especie o son restos de 2 especies distintas coexistiendo de un mismo momento y lugar. Antecedentes. En 1925, el neuroanatomista Raymond Dart publicaba en la revista Nature el hallazgo de un cráneo infantil fósil con su mandíbula y el molde endocraneal, conocido como el niño de Taung. Lo describió como perteneciente a una raza extinta de simios intermedia entre los antropoides vivos y el hombre, a la que denominó Australopithecus africanus, simio del sur de África. Réplica del niño de Taung, Australopithecus africanus, y comparada con un chimpancé de una edad similar a unos 3 años. Los argumentos científicos que llevaron a Dart a vincular este fósil a nuestra genealogía fueron que, a pesar de su cara de simio, la organización del cerebro le pareció más humana, y después identificó otros rasgos: el foramen magnum, la apertura por la que la médula espinal se conecta con el interior del cráneo. Estaba en una posición inferior y no resaltaba, lo cual indicaba que ese individuo tenía la cabeza en la vertical del cuerpo y no por delante. En otras palabras, era bípedo y no un cuadrúpedo. Se trataba de un simio, pues las dimensiones de su cerebro corresponderían en un adulto a las de un antropomorfo actual, y sus rasgos también eran bastante simiescos, pero que andaba con el cuerpo erguido. Pan troglodites, Australopithecus afarensis y Australopithecus africanus. Dart y su trabajo fueron criticados e ignorados durante mucho tiempo, por 3 motivos principales. Por una parte, los investigadores de la época estaban convencidos de que el origen de la humanidad debía encontrarse en Asia y no en África. El origen africano de la humanidad ya había sido sugerido por el mismo Darwin. Los importantes y espectaculares descubrimientos que se estaban llevando a cabo en Java y China, especialmente en el yacimiento de Zhoukoudian, cerca de Pekín, parecían confirmar esta hipótesis. Por otro lado,
Para confundir aún más las cosas, los fósiles del Homo erectus que aparecían en este yacimiento mostraban un tamaño cerebral muy superior al estimado para el adulto del Australopithecus. Evidencia que coincidía con las premisas de la época que postulaban un aumento de la capacidad craneal como motor del cambio en la evolución humana. En esta misma línea, el fósil de Piltdown, un fraude formado por la mandíbula de un orangután y restos de un cráneo humano, encontrados en Sussex, Inglaterra, encajaba muy bien en este esquema de evolución preconcebido. Por último, las primeras dataciones del yacimiento de Taung daban fechas muy más recientes, mucho más recientes que las que finalmente han resultado ser. De este modo, resultaba que el niño de Taung era demasiado moderno para ser un buen candidato como ancestro de los humanos. Fue el investigador Robert Brown quien años después reivindicó al profesor Dart, descubrió en el yacimiento de Sterfontein, repito, fue el investigador Robert Brown quien años después reivindicó al profesor Dart, descubrió en el yacimiento de Skertfontein, también en Sudáfrica, restos de homínido que reconoció como Australopithecus. Nuevas excavaciones en otras cuevas próximas dieron como resultado del hallazgo de homínidos también muy antiguos en Swartkrans y Kromdraй y Macapangasgat. Tras una fiebre donde cada nuevo fósil recibía un nuevo nombre, los hallazgos de Sudáfrica fueron clasificados de la siguiente forma. En las cuevas Taung, Skertfontein y Makapansgat se encuentra la forma grácil de Australopithecus africanos, y en los yacimientos de Swartkrans y Kromdraй la forma robusta Paranthropus robustos. 3.3 gráciles y robustos Australopithecus versus Paranthropus. Desde finales de la década de los años 50 y principios de los 60 se entra en uno de esos periodos en la paleoantropología, donde cada nuevo fósil recibe nuevo nombre. John Robinson, estudiante R. Brown, realizó un análisis de las formas de Australopithecus existentes y concluyó que existían únicamente dos líneas bien diferenciadas. Una línea grácil que solo incluiría a Australopithecus africanos, exclusiva de África del Sur, y una línea de más derivada y robusta que incluiría al Paranthropus robustus y Sinjanthropus boisei, presente en Sudáfrica y también en el este de África. Propuso la hipótesis de la dieta como explicación para justificar la inclusión de todas las formas gráciles bajo el género de Australopithecus y todas las formas robustas en el género Paranthropus. Según esta hipótesis, Robinson explicaba que las formas más antiguas y con rasgos en la dentición más generalizados y primitivos de los africanos correspondían a una clase de dieta generalista de tipo omnívora, mientras que los cambios están acusados en la dentición y el cráneo de los robustos sería consecuencia de una adaptación a un tipo de dieta vegetariana. Otros investigadores como Wolfhoff y Tobias consideraban que no se justificaba esta separación de géneros
y que todas deberían considerarse especies distintas dentro de un único género, Australopithecus. La separación entre gráciles y robustos se refiere principalmente a las diferencias que existen en el cráneo y los dientes, aunque hay cierta tendencia por parte de algunos autores a considerar que existen también diferencias corporales. En realidad, la estructura del cuerpo no difiere significativamente entre gráciles y robustos, ni en talla ni en peso. Hoy día siguen existiendo estas dos escuelas y resulta más clara la separación de ambas formas líneas en dos géneros distintos. Caracterización del género Australopithecus. En esta sección se enumeran algunas de las características principales del género Australopithecus que estableció R. Card cuando definió el nuevo género y que luego matizó Philip. Tobias, otro investigador sudafricano, en el cráneo, capacidad craneal relativamente pequeña, promedios conocidos a afarensis 400-500 cc, a africanos 428 a 500, a Gary 450 cc, paredes craneales delgadas, bordes supraorbitarios robustos, protuberancia occipital externa por debajo del plano de Frankfurt, flexión basicraneal, posición anterior de los cóndilos occipitales, orientación de foramen magnum en un plano casi horizontal, prognatismo subnasal moderado, huesos maxilares masivos. Troglodites, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanos. En la mandíbula, las mandíbulas masivas y robustas, arco mandibular interno en B, V y B aguda, arca dental parabólica sin diasterma. En los dientes, caninos espatulados con desgaste perpendicular al diente, premolares y molares absolutas y relativamente grandes. Troglodites, A. afarensis, A. Homo sapiens. En el esqueleto postcraneal, los australopithecus son bípedos, presentan modificaciones en la pelvis y el miembro posterior propias de la bipedestación. La hipótesis conocida como East-Side Story, por sus dotaciones el orden cronológico que ocupan las especies de Australopithecus, por detrás de Ardipithecus ramidus es Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus barengalsali y Australopithecus africanos y Australopithecus gari. Según el registro fósil, las primeras formas de homínidos, Australopithecus más Ardipithecus en sentido amplio, se encuentran en el este de África. Después se produjo una migración hacia el sur y según el descubrimiento del Australopithecus del Chad, también hacia el centro de África hace al menos 3,5 millones de años. No hay homínidos fósiles tan antiguos entre 4,4 y 2 millones de años fuera del continente africano. Las especies del género Australopithecus, cronología y distribución geográfica. En 1983, A. Coppens propuso una hipótesis sencilla que podía explicar la proximidad genética del chimpancé y el hombre, y a su vez
porque nunca se encuentran asociados en yacimientos africanos? Su respuesta fue que chimpancés y homínidos nunca estuvieron juntos. La distribución actual de chimpancés y gorilas se limita a las regiones forestales de los trópicos de África, teniendo como límite hacia el este del Valle de Rift, gran surco que recorre al este de África de norte a sur. Por otro lado, todos los yacimientos de homínidos con una antigüedad superior a los 3 millones de años se encuentran al este del Valle de Rift. Según su hipótesis, el Valle de Rift no constituía una verdadera barrera biogeográfica como para dividir el África ecuatorial antes de la separación de la línea que dio lugar a los homínidos y la que dio lugar al chimpancé. Los bosques donde vivía el antepasado común a estas dos líneas representaban presentaban continuidad desde el Océano Atlántico hasta el Índico. Hace 8 millones de años, un cambio tectónico provocó dos movimientos diferentes. El hundimiento que originó el Valle de Rift y el levantamiento de la línea de montañas que forma el borde oriental del valle. Estos cambios provocaron la modificación de la circulación atmosférica. Las masas de aire del este mantienen un régimen abundante de precipitaciones. Las masas de aire del este, al chocar contra la gran meseta del Tíbet, originaron un tipo de ciclos estacionales que conocemos como monzones. De este modo, el este de África quedó dividido en dos zonas con diferentes climas y vegetaciones. El oeste continuó teniendo un clima húmedo y conservó sus selvas y bosques, mientras que el este se volvió más árido y aumentaron los espacios abiertos tipo sábana. La población ancestral se dividió en dos subpoblaciones, más numerosa la occidental que la oriental. Es tentador pensar que esta separación fue la causa de la divergencia en los dos grupos. Los descendientes occidentales siguieron adaptados en la vida forestal y dieron lugar a los chimpancés y gorilas. Los descendientes orientales desarrollaron toda una serie de características para adaptarse a un nuevo tipo de vida hacia medios más abiertos y dieron lugar a los homínidos. Según los nuevos fósiles que conocemos hoy, se podrían matizar algunos puntos de esta hipótesis. La existencia de ardipithecus ramidos como antepasados de los homínidos hace 4,4 millones de años, y las pruebas que sitúan la cladogénesis con los chimpancés alrededor de 5 millones de años situaría esta división de la población ancestral en dos subpoblaciones, entre los 6 y 5 millones de años. El descubrimiento del Australopithecus del Chad, con una edad de 3,5 millones de años, ha sido planteado como argumento que invalidaría la East-Side Story al principio de Australopithecus Barer-Ghazali. Puede tratarse de una especie que emigró de África con posterioridad a la separación de las dos líneas y no necesariamente supone una evidencia en contra del origen único y africano de los homínidos. Australopithecus anamensis. Registro, localización y cronología. El registro publicado de Australopithecus anamensis después de la primera etapa de excavaciones en 1994, casi 30 años después del primer hallazgo, consiste en 9 restos dentales, craneales y postcraneales de la localidad de Kanapoy, Kenia. De esta especie se ha incluido el fragmento distal derecho de húmero encontrado por B. Patterson en Kanapoy en 1965. En otro yacimiento, Alia Bay, se recuperaron 12 restos, principalmente dientes, pero también se incluyen un fragmento de mandíbula
y un radio izquierdo que fueron asignados a esta nueva especie. Desde 1995 y 1997 se recuperaron 11 nuevos especímenes en Alia Bay, y principalmente dientes y algún fragmento de maxilar, y en Canapoy 24 nuevos ejemplares que comprenden dientes, algunos asociados por restos recuperados anteriormente, fragmentos mandibulares, una falange proximal de mano y un hueso grande. Ambas localidades están muy bien datadas por técnicas radiométricas. En Canapoy, la datación más antigua corresponde a los niveles de la secuencia donde se recuperó la mandíbula tipo, con una edad alrededor de 4,2 millones de años. Otra parte de la secuencia de Canapoy tiene una cronología comprendida entre 4,1 y 3,5 millones de años. Los homínidos de Alia Bay tienen una edad de unos 3,9 millones de años de antigüedad. Morfología de Australopithecus anamensis. Las mandíbulas de los dientes de Australopithecus anamensis presentan rasgos que recuerdan a Australopithecus afarensis, pero existen diferencias muy claras, aunque es evidente que se trata de un Australopiteco. El conjunto de características primitivas que se observan demandaba el nombramiento de una nueva especie. Para estos homínidos, Australopithecus anamensis, en la lengua turcana, Anam significa lago, donde elegido por la proximidad del yacimiento al gran lago africano Turkana, y como recordatorio del gran lago que existió en esas desiertas zonas en esa época, el lago Lonyumun. La dentición de Australopithecus anamensis presenta el esmalte dental grueso, lo cual tiene implicaciones importantes. Por un lado, significa que Australopithecus anamensis había cambiado sus hábitos alimenticios respecto al antecesor, Ardipithecus ramidos, y probablemente empezaba a colonizar espacios más abiertos. Como por otro lado, implica que es una clara apomorfía de los homínidos, y por lo tanto anamensis es un buen candidato para estar en la base del árbol de todos los demás homínidos. El holotipo de la especie es una mandíbula que conserva todos los dientes, cuyo número de catálogo es KNM-KP-29281. En Australopithecus anamensis, la fila de la dentición son más rectas y paralelas entre sí que las que presenta Australopithecus afarensis. Australopithecus anamensis, el primer bípedo. Australopithecus anamensis, el primer bípedo. Los extremos superior. Los extremos superior e inferior de una tibia derecha, recuperados en Canapoy, presentan evidencias anatómicas que, según los autores de su descubrimiento y publicación, son claras pruebas de que el individuo al que perteneció esa tibia era bípedo. Las superficies articulares proximales que articulan con el fémur son cóncavas como en los humanos y en el extremo distal. Y el extremo distal, que forma la articulación del tobillo, presenta un engrosamiento que soporta los esfuerzos producidos durante la locomoción bípeda. El bipedismo. La marcha bípeda es uno de los principales rasgos que nos convierte en homínidos, aunque también sobre este punto hay discusión. El bipedismo o bipedalismo
Es una de las características de nuestra familia que antes aparecieron. A pesar de que durante mucho tiempo el registro ha sido escaso y fragmentario, además de difícil de interpretar, existen algunos huesos con una serie de características, modificaciones con respecto a los antropomorfos que no ofrecen lugar, que no ofrecen lugar a dudas. Otros caracteres, como la presencia de falanges curvadas, los brazos proporcionalmente más largos de que las piernas, etcétera, son reminiscencias de un antepasado común branquiador, y a la hora de interpretar la morfología, estos huesos solo enmascaran el cambio definitivo. Los australopitecos australopitecos ya presentaban las modificaciones para el bipedismo en el complejo pélvico femoral. Sin embargo, muchos de los detractores no se rindieron a la evidencia hasta que M. Leakey hizo uno de los grandes descubrimientos de la historia en la paleoantropología: el rastro de las huellas fosilizadas del yacimiento de Laetoli con una antigüedad de 3,6 millones de años. Las huellas de Laetoli se formaron sobre cenizas muy finas expulsadas por el volcán Sadimán hace 3,6 millones de años. Luego llovió, hay marcas de gotas de lluvia y el suelo se humedeció. Los homínidos y otros animales pasaron y dejaron su rastro. El sol salió y secó rápidamente los rastros, y dado el alto contenido en carbonatos, se endureció como el cemento. Cayeron otras capas de ceniza hasta cubrir unos 16 a 20 centímetros, y las huellas quedaron enterradas y conservadas. Presentan un patrón morfológico totalmente humano. El golpe del talón está muy marcado. El dedo gordo está completamente alineado al resto de los dedos. El arco plantar medial está bien desarrollado. Las relaciones espaciales entre las huellas presentan un patrón sorprendentemente humano: distancia entre las pisadas, su orientación, etc. Se distinguen tres rastros de pisadas. En los años 70 se descubrieron rastros de los individuos desplazándose hacia el norte. Son dos rastros paralelos, separados entre sí 25 centímetros, demasiado próximos para dos personas caminando a un lado de la otra. Es posible que siguieran el mismo camino porque no se produjeron de forma simultánea, dado que las condiciones de ambos rastros son algo diferentes. El primero de los rastros, conocido como rastro G1, el de pies más pequeños, presenta los contornos nítidos como si se hubieran formado sobre una superficie firme y compacta, húmeda, y mientras el rastro del pie mayor, rastro G2, tiene los contornos más difusos y agrandados, como si se hubieran producido más bien sobre una superficie seca y polvorienta. El rastro pequeño, a mitad del camino, parece haberse detenido, dado media vuelta hacia la izquierda y luego retomar el camino inicial. No fue hasta después cuando se dieron cuenta que el rastro situado más al este, rastro 2, representaba huellas de dos individuos superimpuestas, G2, la más profunda, G3, la más superficial. A partir de las huellas se han hecho estimaciones de la estatura, pero con varios presupuestos de partida. Los homínidos de Laetoli tienen proporciones del pie como los humanos. Los individuos representados son adultos, y las pisadas son buenos indicadores del tamaño del pie, usando varias poblaciones actuales. El rango obtenido para la mayor de las pisadas, 1,34 metros, 1,56 metros, y para la de menor tamaño, 1,15 metros y 1,34 metros. Estas estimaciones son consistentes con las obtenidas a partir del resto del esqueleto postcraneal
del Australopithecus afarensis el candidato más adecuado como responsable de estas pisadas. Este rastro permite estudiar el tipo de locomoción de los homínidos del que lo produjeron en las huellas de Lauteli como en las que un humano actual. La transmisión del peso empieza en el talón, sigue a lo largo del borde exterior y termina en el pulgar, como cabría esperar en un bípedo como nosotros. En este yacimiento Laetoli se han encontrado restos fósiles de Australopithecus afarensis, lo que permite especular con bastante confianza que individuos de esta especie son los autores de las huellas. Chimpancé, Australopithecus afarensis y humano. Hipótesis que explican el porqué del bipedismo. Se han propuesto hipótesis muy diversas para explicar el origen del bipedismo, para poder alcanzar frutos de los árboles, levantarse por encima de las hierbas de la sabana y otear, para liberar las manos de la locomoción y poder elaborar industria lítica y transportar. Como adaptación térmica, porque el cuerpo de un bípedo expone una menor superficie a la insolación y alejas la cabeza del suelo. Una hipótesis más elaborada ha sido propuesta por Lovejoy y se conoce como la triada fundamental de la selección natural: reproducirse, comer e invertir en seguridad. Según esta hipótesis, gastar más energía en reproducirse mejor tendría un gran impacto a nivel de selección. Si una hembra pudiera tener más hijos disminuyendo los intervalos entre nacimientos y criando más de un hijo a la vez, esto revertiría en aumentar las posibilidades de dejar un mayor número de descendientes genes en la siguiente generación. Esto requeriría que dejaría de invertir esfuerzo y energía en buscar alimento y protegerse. Una forma de lograr esto es que los machos sean los encargados de estas tareas de acarreamiento, que podría llevar a cabo al haber liberado los brazos. Sería necesario unos vínculos más estables entre machos y hembras, quizá los orígenes de una relación monógama. Esto podría explicar los caracteres sexuales secundarios tan desarrollados de nuestra especie y que repercuten en la atracción individual. Tampoco hay signos externos del estro, lo que podría ser una consecuencia del que no existe competencia entre los machos. Dimorfismo sexual. Al margen de las características anatómicas que se pueden estudiar en los fósiles para describirlos y compararlos, existen otros parámetros biológicos que pueden inferirse a partir de los datos métricos y morfológicos, como son, por ejemplo, el tamaño y la forma general de los homínidos. A su vez, cuando se incluyen varios individuos, se pueden estudiar por evidencias indirectas características biológicas poblacionales como el comportamiento o las diferencias entre los machos y las hembras de una población dada. Esta última característica se denomina dimorfismo sexual de una especie. Repito, a su vez, cuando se incluyen varios individuos, se pueden estudiar por evidencias indirectas características biológicas poblacionales, como el comportamiento o las diferencias entre los machos y las hembras de una población dada. Esta última característica se denomina dimorfismo sexual de una especie. El dimorfismo sexual en nuestra especie resulta muy patente a determinados niveles. Por ejemplo, a nivel de caracteres sexuales secundarios: mamá, distribución de pelo, sobre el cuerpo, no tono de voz, y menos acusado en cuanto a diferencias en tamaño y robustez. Sobre todo si comparamos con algunos primates actuales, como el gorila, donde la hembra promedio pesa solo el 60% de lo que pesa el macho promedio. En nuestra especie, los varones en el promedio del peso son un 20% más grandes que las mujeres. Desde una perspectiva etológica,
El dimorfismo sexual es un reflejo del grado de competencia que existe entre los machos de una especie. A mayor competencia, mayor dimorfismo sexual y viceversa. Es decir, el grado de dimorfismo sexual está relacionado con los sistemas de organización social y el apareamiento, generalizando entre los primates y grosso modo, se asume que las especies que tienen poco o nada de dimorfismo sexual tienden a ser monógamas y lo contrario también sería cierto. El dimorfismo sexual en los primeros australopithecus expresando en tamaño sería lo siguiente. Peso en machos, en australopithecus anamensis, en machos 47 kilogramos y hembras 58 kilogramos. Machos, Australopithecus afarensis, machos 45 kilogramos, hembras 29 kilogramos. Machos 151 centímetros de estatura y hembras 105 centímetros de estatura. Australopithecus africanos 41 kilogramos en hombres, en machos, y hembras 30 kilogramos, por lo que la estatura es de hombres, de machos, 138 centímetros y hembras 115 centímetros. Australopithecus gari, pan, troglodites, en machos 54 kilogramos, hembras 40 kilogramos. En Homo sapiens, en machos 65 kilogramos, en hembras 54 kilogramos, machos 175 centímetros y hembras 161 centímetros. Los primeros homínidos muestran una gran diferencia en tamaño corporal entre machos y hembras. Según lo que se ha mencionado anteriormente, esto implicaría que existiría competencia entre los machos por las hembras, lo cual sería consecuencia de un sistema de apareamiento polígamo, contra la opinión de lo que voy. Sin embargo, hay otro factor que no encajaría con este modelo. Las diferencias en el tamaño de los caninos parece ser el mejor indicador del dimorfismo sexual. En aquellos casos donde se da una gran competencia por las hembras, los machos presentan mucho mayor tamaño de caninos que las hembras. Como hemos visto en el repaso morfológico de las distintas especies, la reducción del tamaño de los caninos es uno de los caracteres más importantes para distinguir un homínido. Asimismo, en estos primeros homínidos no hay grandes diferencias. Asimismo, en estos primeros homínidos no hay grandes diferencias entre el tamaño de los caninos de machos y hembras. ¿Por qué querrían deshacerse los machos de unos buenos caninos tan útiles en la competencia con otros machos y en la defensa del grupo? La explicación que se encuentra para esta circunstancia es que la reducción de los caninos en homínidos es consecuencia de un cambio adaptativo a un nuevo nicho ecológico, cambio de dieta, etc. Y la selección, en ese sentido, fue más importante que la selección por competencia. Quizás, al fin y al cabo, desarrollaron el tipo de monogamía propio, como propone lo que voy. Australopithecus afarensis. Los primeros especímenes fueron recolectados en los años 30 en Lautoli. Los primeros especímenes fueron recolectados en los años 30 en Lautoli. En principio, algunos restos fueron atribuidos a Australopithecus africanos. Trabajos de Weiner y Seinjorek en los años 50 sobre los caracteres primitivos de un maxilar del Garuzzi y un molar que les llevaron a llamarlos megántropos africanos y praeantropos africanos, respectivamente. Algunos autores siguieron considerando estos restos como Australopithecus africanos del este de África. Este panorama cambió cuando se empezaron a recuperar nuevos fósiles en los años 70. Se considera que el hipodigma actual de la Australopithecus afarensis consiste en especímenes de los yacimientos de Lautoli, Tanzania, y Adar, Etiopía, 3,18 y 3,4 millones de años.
junto con otros ejemplares de los yacimientos de Maca y Belogdelie, 3,9 años, 9 millones de años, Etiopía. Respecto a la diagnosis de Australopithecus afarensis, los rasgos más importantes que caracterizan a esta especie son: 1. Dentición, incisivos dentales superiores relativa y absolutamente grandes, gran variación en el tamaño de los caninos, P3 unicuspidados y bicuspidados, diastema, frecuentemente presente en L12 y el canino superiores y el canino P3 inferiores. Complejo C sobre P3 no es funcional como en los póngidos. Mandíbula, rama mandibular ancha y baja, dentición canina alineada de forma paralela. La arcada tiene a ser sobre rectangular. Cráneo, fuerte prognatismo alveolar de la parte del maxilar que incluye los alvéolos de los dientes anteriores. Arcada dental maxilar larga, estrecha y de lados paralelos. Postcraneal. Fuerte dimorfismo sexual en tamaño, marcadas inserciones musculares y tendinosas, región pélvica y miembros inferiores adaptados a la locomoción bípeda, falanges fuertemente curvadas según el eje longitudinal. Índice húmero femoral superior a los humanos, modernos brazos más largos con respecto a las piernas. Australopithecus Barelgazali. La misión paleoantropológica franco-chadiana, dirigida por Michael Brunet, publicó en 1995 el hallazgo de la parte anterior de una mandíbula. El holotipo es KT12 sobre H1 con 7 dientes en el África Central, en la región conocida como Toro del Chad. 2.500 kilómetros más allá del valle de Ri. La denominación responde al nombre de la región del árabe Bar el Ghazal, que significa el mar de las gacelas. La fauna asociada a estos descubrimientos es equivalente a asociaciones faunísticas en el este de África, de una edad aproximada de entre 3 a 5 y 3 millones de años. Es la única dotación que existe, la bioestratigráfica. Es un yacimiento fluvio lacustre y presenta un mosaico de paisajes desde bosques, galería, pasando por las sabanas más o menos arboladas a praderas de gramíneas. Este fósil es muy importante porque constituye la primera evidencia de homínidos fósiles en el lado oeste del valle de Rib East. La hipótesis de East Store en el punto 3.5.1 de esta unidad. Morfología de Australopithecus Barelgazali. La mandíbula del Australopithecus Barelgazali se distingue de otros homínidos porque presenta, entre otros rasgos, la mandíbula tiene forma parabólica. La sínfisis es bastante vertical. La dentición anterior es grande, con coronas altas y raíces largas. El tercer premolar P3 presenta 2 cúspides y 3 raíces. El cuarto premolar P4 está molarizado. Los terceros premolares superiores P3 presentan 3 raíces y corona asimétrica, esmalte grueso en sus dientes.
En un principio, estos fósiles fueron denominados Australopithecus SFC afarensis, CFF es igual a similar a, pero la constelación de rasgos derivados a primitivos les indujo a publicar este nuevo homínido como una nueva especie. Entre los derivados encontramos molarización de los premolares sínfisis, de la mandíbula más vertical, menos prognatismo, y entre los primitivos la presencia de 3 raíces en los premolares. Otros australopitecos como tienen 3 raíces en los maxilares y 2 en la mandíbula. Australopithecus africanos. Esta es la especie tipo de género Australopithecus. El holotipo es el niño del Taung. El hipodigma está formado por especímenes que provienen del miembro 4 de Skertfontein, miembros 3 y 4 de Makapangas, Sudáfrica, y el fósil del Taung. Cuando apareció el primer ejemplar de Skertfontein, Brown lo designó como A. transvalensis, pero 2 años después lo metió en un nuevo género, Plesianthropus, Mr. Ples. Los primeros de Makapangas se llamaron a Prometheus Dan, 1948. Hoy ambos son sinonimias de Australopithecus africanos. Australopithecus africanos se caracteriza principalmente por poseer un cráneo más globular y menos neumatizado que Australopithecus afarensis. Para los rasgos que definen a Australopithecus. E3 tiene bicuspidado como el lomo, así como otros caracteres faciales y dentales que los separan del lomo. El rango cronológico de la especie iría desde lo más antiguo de Makapangas y el miembro 2 de Skertfontein, entre 3,5 y 2,5 millones de años, y lo más reciente de Taung entre 2,3 y 2 millones de años. Australopithecus gari. Australopithecus gari representa la última especie del homínido y por lo tanto también de Australopithecus, descubierto y nombrado. Los restos asignados a esta especie han sido hallados en la península de Bouri, en el valle de Awash Medio, en el este de Etiopía por Tim White y su equipo en 1997 y publicados en 1999. Datados en 2,5 millones de años por técnicas radiométricas, los fósiles pertenecientes al Australopithecus sorpresa, que es lo que significa la palabra gari en lengua afar, se denominaron así por presentar unos rasgos craneales primitivos junto con otros claramente derivados. Después de la reconstrucción se identificó un cráneo que arrojaba unos 450 cc de volumen encefálico, con una cara muy simiesca en su parte inferior y muy proyectada hacia adelante. Los restos postcraneales hallados cerca, pero en otro sitio, también son peculiares, presentan un cambio en las proporciones entre los miembros. El fémur ya se ha alargado en relación al miembro superior como en nosotros, pero aún presentan antebrazos largos respecto a los brazos. No es posible, sin embargo, determinar claramente a qué especie pertenecen estos restos. Proporciones entre los distintos elementos del cuerpo, brazo, antebrazo y muslo, en distintas especies a la misma escala, a Pantroglodites, B. A.
Australopithecus afarensis y Australopithecus gari. H. Australopithecus homus. Este yacimiento también ha aportado otro tipo de evidencia. Varios de los huesos que aparecen en el yacimiento junto a los homínidos han sido el resultado de un proceso de descuartizamiento y fracturación sistemática con el fin de acceder de forma intencionada a la médula para su consumo. Relaciones evolutivas. Muchas hipótesis se han barajado en cuanto a las relaciones de los australopitecinos y Homo. Algunos han sido rechazados o modificadas según han aparecido nuevos fósiles o las investigaciones han avanzado. El Pleistoceno y el Pleistoceno. De la base del árbol, ya se comentó en la unidad anterior que Australopithecus ramidos es el homínido más antiguo y primitivo, y por lo tanto se encuentra en la base de la filogenia. Solo la aparición de Australopithecus habanamensis, ligeramente más antiguo, lo desplazaría como una rama colateral, sin descendientes y sin relación directa con Homo y otros Australopithecus. El Australopithecus anamensis se sitúa como especie inmediatamente descendiente y también muy primitiva, aunque con dos caracteres netamente ligados a los homínidos, el bipedismo y el esmalte dental grueso. Australopithecus varelgasali es una especie antigua contemporánea de Australopithecus afarensis, pero que procede del centro de África. A nivel filogenético, aún no tiene vinculaciones claras o definitivas. Del momento solo ilustra la salida de una línea de Australopithecus del este de África hace más de 3,5 millones de años. El Australopithecus afarensis representa en un caso la especie ancestral de la cual divergieron la línea del Homo y los robustos, y en el otro caso implicaría que presenta ya rasgos morfológicos comprometidos con la línea robusta y no sería antecesora de Homo. Australopithecus africanos ha ocupado durante mucho tiempo el trono de antecesora directa de nuestro género, y hoy día parece que existen rasgos derivados propios que la excluirían de nuestro linaje y acabaría siendo una de las ramas terminales. Australopithecus gari sería una especie africana contemporánea de Australopithecus africanos y que se propone entre las otras alternativas como antecesora de nuestro linaje por una serie de rasgos propuestos como apomorfias compartidas entre esta especie y el Homo. Actividades. Cálculo de los valores del dimorfismo sexual para algunos de los primeros homínidos, conociendo el peso de los machos y las hembras de alguna de las especies que constituyen los primeros homínidos, calcular mediante la fórmula. Dimorfismo sexual es igual a peso medio del macho, peso medio de la hembra, por 100. Como salió el resultado. Estudiar el dimorfismo sexual de Australopithecus afarensis y africanos Homo sapiens, gorila y chimpancé, discutir los resultados y sus publicaciones y sus implicaciones etológicas, que es el comportamiento. La etología estudia el comportamiento. Voy a hacer la autoevaluación. A ver, deja abrir la ventana porque estoy un poco
Déjame limpio un poquito. Vamos a hacer la autoevaluación. ¿Dónde se han encontrado los restos de australopithecus africanos? Solo en Sudáfrica, bueno. Mis respuestas son, dice, bueno, de esa pregunta, ¿dónde se han encontrado los restos de africanos? Mi respuesta es en Sudáfrica, en las cuevas de Skerfontein, Macapangas y Taung, así como también en las cuevas de Swartrans y Kromdraai. Australopithecus quiere decir austral del sur, Pithecus mono del sur. El mérito de Raymond Dart, descubridor de El Niño de Taung, fue es reconocer el fósil de Taung como un primate más próximo a los humanos que a los monos antropomorfos. Y también descubrir un cerebro humano. Y también, bueno, sería esa la respuesta. 4. El descubrimiento de los australopithecus, el descubrimiento de los no puedo pronunciar. El descubrimiento de los australopithecus supuso una revolución científica porque uno es la cuna de la humanidad estaba en África y no en Asia. A ver, mi respuesta es mi respuesta es el inciso A. Es el inciso A, B, C, D. No se esperaba encontrar fósiles tan antiguos. El aumento del tamaño del cerebro dejaba de ser lo que nos hizo humanos. La otra es, el eslabón perdido era bípedo y no inteligente, la cuna de la humanidad, y estaba en África y no en Asia. 5. La hipótesis de la dieta de J. Robinson se refiere a que muelas grandes con esmalte grueso corresponden a un herbívoro. Y que y lo que comen los homínidos condiciona el tamaño y forma de los dientes. Esas son mis respuestas. 6. Los australopithecus gráciles son, con respecto a los parántropos, es de menor talla y también menos especializados, más primitivos. 7. Los australopithecus tienen un tamaño del cerebro más próximo del tamaño del chimpancé que al del humano, semejante a un chimpancé. Los australopithecus gráciles se distinguen de los robustos o parántropos principalmente por
La dentición poscanina, muy especializada en la ingestión de comida muy abrasiva en los parántropos. La otra también, la E, la B, C, D, E. Y la C, las modificaciones en la cara y el cráneo de los parántropos hacía un aumento de la masa muscular implicada con la masticación. B y C son ciertas. Decir cuáles son las especies incluidas actualmente dentro del género Australopithecus. Es Australopithecus afarensis, Australopithecus gari y Australopithecus anamensis. Ordenar cronológicamente de la más antigua a más reciente las especies de Australopithecus gracilis. Australopithecus gari. Australopithecus anamensis es Australopithecus más antiguo y primitivo. Ha sido encontrado en Tanzania y Etiopía. También se ha descrito a partir de los fósiles de 2 yacimientos de Kenia y Kanapoy y Ali Bay. Australopithecus anamensis presenta una combinación de rasgos. Dientes primitivos y esqueleto postcraneal de un bípedo. Marca los yacimientos donde han aparecido restos de afarensis. La Etoli, Tanzania. Belondelie, Etiopía. Korotoro y Chad. Y Olduvai, Tanzania. El homínido de mar de las gacelas supuso una gran sorpresa. ¿Por qué? Repito, el homínido del mar de las gacelas supuso una gran sorpresa porque, inciso A, el género Australopithecus se extendió fuera del este de África. Y el otro es, el esmalte de sus dientes era delgado. Esas son mis respuestas. 15. La primera evidencia de acceso a un nuevo tipo de materia energética en la dieta, la médula ósea, se atribuye a la especie de... Es el Barengalzali y el Gari. Ahora vienen ya las respuestas, ya hice las respuestas. 1. ¿Dónde se han encontrado restos de Australopithecus africanos? Mi respuesta fue en Sudáfrica, solo en Sudáfrica, en las cuevas de Skerfontein, Macampangas y Taung. Ahí está mi respuesta, esa fue mi respuesta. Australopithecus quiere decir Austral del Sur, Pithecus mono del Sur. Mi respuesta correcta. El mérito de Raymond Dahl, descubridor del niño Taung, fue 1. Reconocer el fósil de Taung como un primate más próximo a los humanos que a los monos antropomorfos. Esa fue mi respuesta. El descubrimiento de los Australopithecus supuso una evolución científica porque también fueron mis respuestas. No se esperaba encontrar fósiles tan antiguos. No, un aumento en el tamaño del cerebro dejaba de ser lo que nos hizo ser humanos, lo que nos hizo humanos. C. El eslabón perdido era bípedo y no inteligente. Y la D. La cuna de la humanidad estaba en África y no en Asia. B, A, C, B, C, D son ciertas. Voy bien, llevo casi todas las respuestas correctas. La hipótesis de la dieta de J. Robinson se refiere a lo que comen los homínidos condiciona el tamaño y forma de sus dientes. Perfecto, también me puso ahí el
Me puse la palomita del acierto. Los australopitecos gráciles son, con respecto a los parántropos, menos especializados, más primitivos. Los australopitecos tienen un tamaño del cerebro, y esa es mi respuesta correcta también, más próximo al tamaño de un chimpancé que al del humano. 8. Los australopitecos gráciles se distinguen de los robustos o parántropos principalmente por 1, inciso B y C, que fueron mis respuestas. 1 es la dentición postcanina, muy especializada en la ingestión de comida muy abrasiva en los parántropos. Y C, las modificaciones en la cara y el cráneo de los parántropos hacia un aumento de la masa muscular que implicada en la masticación, que es inciso B y C, son las respuestas correctas. Y ya voy por ahí casi por terminar. Decir cuáles son las especies incluidas actualmente dentro del género Australopithecus. Dije Anamensis, Australopithecus afarensis, Anamensis, Australopithecus Valergasali y Australopithecus que no dije, y africanos, y Gary. Mis respuestas correctas. 10. Ordenar cronológicamente de más antiguo y más reciente las especies de Australopithecus gráciles. Dije Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis y Australopithecus valergasali y Australopithecus africanos y Australopithecus Gary. Muy bien, todas mis respuestas son correctas, estoy muy contento. Ay, sí tengo cerebro entonces. 11. Australopithecus anamensis, el más antiguo y primitivo. C. Esa es mi respuesta correcta. Se ha descrito a partir de los fósiles de 2 yacimientos de Kenia, Kanapoy y Alia Bay. También fue mi respuesta correcta. 12. Australopithecus anamensis presenta una combinación de rasgos. Inciso A, que fue mi respuesta correcta, dientes primitivos y esqueleto postcraneal de un bípedo. Muy buena respuesta, Di. 13. Marca los yacimientos donde han aparecido restos de los afarensis, que dije todas y ahí están mis respuestas. Inciso B, Maca, Etiopía. Inciso C, Adar, Etiopía. Inciso D, Laetoli, Tanzania. Y inciso E, Belodeli, Etiopía. Mis respuestas correctas. Y ya casi vamos a terminar, ojalá que saque todos. 14. El homínido del mar de las gacelas supuso una gran sorpresa porque el género Australopithecus se extendió fuera del este de África. Esta es mi respuesta correcta. Hasta me siento nervioso. 15. La primera evidencia de acceso a un nuevo tipo de materia energética en la dieta, la médula ósea se atribuye a la especie de Australopithecus gary. Y hoy terminamos a este capítulo. Ya para la siguiente haremos el siguiente capítulo. Llegamos 194. Bueno, a ver si nos da tiempo al rato, hacemos otra transmisión. Así es que hoy concluimos, avanzamos mucho. Y voy a poner un poquito de tiempo. Si bien existen avances significativos de alfabetización en México, una de las tareas a las que se deben enfocar diferentes esfuerzos en el país es incrementar la llamada alfabetización científica. De acuerdo con María Teresa Guerra Ramos, investigadora del CINVESTAB, Unidad Monterrey, el acceso a los saberes científicos debe tratarse como un derecho que tienen las nuevas generaciones, al ser parte de una herencia cultural generada durante siglos. Mira, en este tema de la alfabetización científica se ha discutido también que es importante que los niños y jóvenes aprendan ciencias también, no solo para que puedan tomar decisiones vocacionales y convertirse en científicos, porque pues sabemos ya de antemano por datos que pues de las
por 100% de estudiantes, pues un porcentaje muy pequeño van a proseguir carreras científicas. O sea, no aspiramos a que el 100% de los estudiantes se conviertan en científicos, pero sí es importante que los estudiantes entonces aprendan ciencias en la educación básica como parte de esa cultura general, de esa formación integral, y sea la ciencia algo que no sea ajeno para ellos, que lo puedan incorporar en sus marcos de explicación y todo eso, y que se les quede como esa herencia cultural, independientemente de que vayan a tener estudios posteriores en ciencias o no. Es por ello que considera conveniente involucrar a la población general con la ciencia desde las escuelas y fuera de ellas. Sin embargo, reconoce que existen muchos aspectos que mejorar a nivel curricular a fin de facilitar la comprensión e incentivar el interés de los temas científicos por parte de los estudiantes.